Mis hermanos, damos gracias al Señor por tenernos hoy en día aquí en este lugar para exaltar su santo nombre, conocerle más y adorarle, ¿no? Aquí aún en esta vida terrena. Continuamos este estudio en la Epístola Universal de Santiago y estamos en el capítulo 5. Hoy vamos a tocar el versículo 13 específicamente, pero vamos a leer desde el 13 hasta el 15. Hoy tiene el estudio, se llama La oración eficaz. Vamos a hablar sobre la oración eficaz desde el versículo 13 al 15, pero hoy vamos a tocar solamente el beneficio de la oración, que estará en el versículo 13, ¿no? Todo esto será una serie de exposiciones que tendrán como título la oración eficaz. Y hoy específicamente el beneficio de la oración. Si usted ya encontró Santiago capítulo 5, versículo 13, vamos a ponernos en pie, vamos a leerlo. Santiago capítulo 5, versículo 13. Y decir la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a ir en oración a nuestro Padre del Cielo, que nos bendiga hoy una vez más en esta exposición de su palabra. Te adoramos, Señor. Te alabamos con todo nuestro ser. Y te damos las gracias por tu bendita palabra. Aquella que es nuestra guía. Aquella que conduce nuestros pasos. Hoy queremos, Señor, que nos enseñes a orar como tú lo quieres, que tengamos una oración eficaz, para que tu nombre sea glorificado, para hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender este misterio de la oración, ayúdanos a comprender este trozo de la palabra, Señor, que nos trae hoy Santiago a nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a los que nos están viendo. Añade a ellos bendición, salvación, y a nosotros, Señor, que nos podamos regocijar en esta palabra hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo tomar asiento, mi hermano. Hay una anécdota poco divertida acerca de... Esto es una ilustración, ¿no? De un misionero que estaba en África y fue a llevar la palabra a otro lugar y tuvo que irse por un camino y se encontró con un león. Un león, obviamente, salvaje y hambriento. Y cuando vio ese león, bueno, estaba ya a punto de comérselo, ¿no? Y en desesperación, este misionero en África, pues lo que hizo fue ponerse de rodillas y orar a Dios. Y le pidió: Señor, convierte a este león en un cristiano. Entonces, ¿sabe qué hizo el león? Tocó la oración, fue tocado por la oración y cerró los ojos muy fervientemente y empezó a orar así: Señor, muchas gracias por estos alimentos que pones en mi mesa. Amén. Hermanos, debemos saber que no solo es importante orar,
sino también saber cómo orar. No basta con pedir, no basta con interceder, sino saber cómo hacerlo, cómo orar. Los discípulos, si recordáis, entendían esto y le pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Ellos no pidieron: enséñame a predicar, enséñame a sanar. Ellos pidieron: enséñame a orar, como lo dice el Evangelio de Lucas. Y hoy las Escrituras, a través de Santiago, nos da a enseñar cómo orar eficazmente, el beneficio de la oración. Por eso el versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago está escribiendo aquí a los hermanos que sufrían persecución por parte de Roma en el siglo I, por causa de Cristo. Recuerda que en el primer versículo de Santiago, él se está dirigiendo a un pueblo específico. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y es una forma figurada de hablar de los judíos. Estaba dirigiéndose a un pueblo judío. Estos creyentes, al pasar por un periodo largo de sufrimiento, de persecución, habían experimentado en ellos frustración, tristeza, desánimo. Estaban desanimados por todo lo que les estaba sucediendo. Y ese desánimo les quitaría la mirada hacia Dios, hacia Cristo. Le quitaría la mirada hacia los hermanos. Ya no le importaría el hermano, ya no le importaría a Dios, sino se estaban mirando a sí mismo. Y ahí comenzaron a afligirse más, pensando que en ellos estaba la solución. Estaban afligidos algunos de ellos y habían tomado una forma de respuesta frente al sufrimiento que no era correcta. Y era el quejarse, el murmurar de otros, el murmurar al que le iba bien, el murmurar hacia el hermano. Y esa no era la actitud que se esperaba de un creyente, era de estar unidos, amarse unos a los otros y ayudarse, pero estaba sucediendo todo lo contrario, ¿no? Estos hermanos estaban sufriendo esa persecución, estaban sufriendo toda clase de persecución, como ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, y estaban perdiendo el foco de lo que era una congregación, de lo que era seguir a Dios y sus enseñanzas. Sabemos, hermanos, y es cierto que la palabra de Dios nos llama todo el tiempo a que el cristiano esté en gozo, ¿no? ¿Recuerdas 1 Tesalonicenses 5:16 que dice: estad siempre gozosos, siempre gozosos? Recordamos frases tan conocidas como: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, como dice Pablo, Filipenses 4:4. Sin embargo, mis hermanos, cuando el ser humano pasa por una profunda aflicción, una profunda tristeza, puede producirse una situación angustiosa, que va a tocaros las emociones, que va a tocar su mente y la va a alterar. Pero para ese mal, aún en esta tierra, en lo terrenal, pues el Señor, a través de Santiago, tiene una solución. Dios siempre nos da soluciones, mis hermanos. ¿Y cuál es el remedio que nos da Santiago a través de la palabra del Señor en tales circunstancias? Pues el mismo versículo dice: haga oración. Haz oración si estás en tribulación. Mis hermanos, si vamos a un momento a Santiago 5 y leemos desde el 13, vamos a encontrar que se repite muchas veces una palabra, y es la palabra oración, o oren, o orad. Vamos a contarlas, ¿bien? Vamos ahí, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Una. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. 2. Por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración. 4. De fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad 5 veces unos por los otros para que seáis sanados. La oración, 6, eficaz del justo, puede mucho.
Elías era hombre sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo? Oró, 7, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, 8, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿De qué nos está hablando estos versículos? De la oración, ¿verdad? Lo importante que es la oración. En esos versículos, todo lo importante aquí es la oración. Por eso, del versículo 13 al 18, vamos a hacer este esquema. Bien, primero, en el versículo 13, que vamos a tocarlo solamente hoy, que será el tema de hoy, vamos a hablar del beneficio de la oración. El segundo punto que vamos a ir desarrollándonos en estos miércoles, pues es del versículo 14 al 16, y es la eficacia de la oración. La eficacia de la oración. Y del 17 al 18, Santiago nos presenta un ejemplo de la eficacia de la oración. Como Elías, ¿no? Un ejemplo de la eficacia de la oración. Primero, versículo 13, nos hablará Santiago del beneficio de la oración, que vamos a ver hoy. Del 14 al 16, la eficacia de la oración. Y en versículo 17 al 18, nos presentará Santiago un ejemplo de la eficacia de la oración que hizo Elías. Siendo así, vamos al versículo 13, mis hermanos, nuevamente. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Como ya os dije, estos creyentes se encontraban en dificultades en su vida, en persecución, con problemas financieros, con robos, sus propiedades eran expropiadas, tenían dificultades físicas, emocionales, mentales, personales, financieras, espirituales y religiosas. Por todo lugar los estaban poniendo en aprietos. Y cuando alguien está, pues, mentalmente oprimido, no sé si a usted le ha sucedido, ¿no? Creo que sí, pues está haciendo un esfuerzo muy grande para tener gozo. Es una lucha, ¿no? Ese gozo que produce el Espíritu Santo de Dios. Por eso Santiago les dice: ¿alguno de vosotros sufre aflicción? Y eso significa, o se puede traducir como atravesar dificultades. En el texto original está eso. Afligido o aflicción. La aflicción produce en la persona emociones profundas y muy agitadas. Muy profundas y muy agitadas que afectan todo su ser, esa aflicción. Esa aflicción que habla Santiago aquí se puede referir a toda clase de calamidad que tenga la persona. Cualquier índole. Puede ser problemas cotidianos o dificultades que se extienden en el tiempo, o enfermedades también físicas. Pablo, en las cartas a la iglesia, también describe estas circunstancias en las cuales él pasaba por esas aflicciones. Y la palabra del Señor nos ilustra acerca de esto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice Pablo: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esas penalidades o sufrimientos, ¿no? Él sufre penalidades, él tiene o soporta todo tipo de sufrimiento, ¿no? ¿A causa de qué? De la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios no está presa. Él sí, pero la palabra no. Él le da importancia primero al reino de Dios. ¿Qué no debemos hacer cuando nos encontramos en circunstancias de aflicción? ¿Qué no debemos hacer? Bueno, el ejemplo está en la carta. En el versículo 9 dice que los creyentes se estaban quejando. No hay que quejarnos. No va a ayudar a nada el quejarnos. Ni criticar a otros creyentes, a otros hermanos. Eso no va a ayudar absolutamente en nada. No criticar a aquellos que están en mejores condiciones, ¿no? ¿Por qué a ellos no les sucede nada y a mí sí todo? ¿Por qué ellos están bien si yo voy a la misma iglesia? Si quieres el mismo evangelio y a mí mira cómo me va. No te quejes. Tampoco debes culpar al Señor. El Señor tiene la culpa de absolutamente todo. Él tiene el control de todo.
Pero no todo debemos culpar al Señor como si no fuera Él santo o perfecto. Y tenemos que entender algo, mis hermanos, en contraposición a esto. Sabemos que la aflicción, como nos decía Santiago en el capítulo 1, la aflicción, las pruebas producen ¿qué? Paciencia. Nos van a ayudar. Vamos a ver lo positivo de la aflicción. Mira, nos ayuda para disciplinarnos. El Señor nos corrige con las aflicciones. Muchas veces cuando el cristiano no quiere escuchar la voz de Dios a través de la palabra, ¿qué hace el Señor? Disciplinarlo, y eso trae aflicción. Nos corrige. La aflicción nos hace depender más de Dios. Cuando la persona está afligida, ora más. Quizás frecuenta la iglesia como nunca antes. Está ahí todo el tiempo. Como cuando estaba bien, no lo hacía, ¿no? Nos hace ser más compasivos, porque sabemos que así como yo sufro, el otro también puede sufrir. Y cuando la otra persona pasa sufrimientos, vamos a recordar qué tan doloroso es pasar por esa aflicción. Y nos vamos a ver compasivos, misericordiosos. La aflicción cuando nos alejamos de Dios, la aflicción hace que mucha gente vuelva a Dios. ¿No te has dado cuenta algunos creyentes que cuando están muy bien todas las cosas, no se les ve por la iglesia? Solo aparece cuando tienes aflicciones. Aparecen cuando tienen aflicciones. Aparecen llorando, aparecen con multitud de problemas encima, cargados emocionalmente, pero cuando estaban bien, no adoraron al Señor, no alabaron al Señor y no se congregaban. Los sufrimientos, mis hermanos, en esta vida nos hace muchas veces anhelar lo celestial. Cuando pasamos aflicciones, ¿qué decimos? Señor, ¿cuándo será ese momento? Y yo estaré en la gloria contigo, allí no habrá ningún problema. No habrá ninguna aflicción. Y nos hace añorar mucho más el hogar celestial que tiene el Señor para nosotros. Y en estas circunstancias, mis hermanos, Santiago le dice a los creyentes y nos dice a nosotros que hagamos oración. ¿Estás afligido? ¿Estás en dificultades? ¿Estás pasando momentos difíciles? ¿Está tocando esa aflicción tus emociones? Haz oración. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos así lo que hacemos es apartarnos de Dios, apartarnos de la comunidad y desplazamos a Dios? Nos embarga tanto la aflicción que se nos olvida orar. Buscamos otras alternativas. Pero Santiago nos dice, ora, haz oración. Orar para que el Señor, ¿qué? Nos dé gracia para soportar la prueba en la que estamos. Y decirle al Señor que use esa prueba para la gloria de Dios. Que sea perfecta para que se haga la voluntad de Dios en mí. ¿Tú alguna vez has orado así cuando estás en aflicciones? Señor, usa esta aflicción que yo tengo para tu gloria. Usa esa aflicción que yo tengo para que tu nombre sea glorificado. Para que yo sea más parecido con Jesucristo. Así debemos orar. Debemos orar como también lo decía Santiago en el capítulo 1, versículo 5, que ya lo estudiamos, pidiendo a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría para atravesar esta aflicción. Dame sabiduría para entender el porqué de esto y el para qué, para yo crecer, para yo madurar. Porque eso es lo que quiere el Señor, que maduremos. Así nosotros debemos orar. Pablo, recuerde que Pablo le pidió a Dios que cambiara sus circunstancias específicas, que ya vamos a ver cuáles son, para que las cambiara. Pero el Señor no las cambió. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulos 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente. Usted recuerde que él había ido al tercer cielo, ¿no? Y había visto cosas que no se pueden decir con su boca, ¿no? Y para evitar que esas revelaciones él se exaltase mucho, le fue dado un aguijón, ¿sí? En la carne, una espina en su carne, una afección en su cuerpo. Él dice que es un mensajero de Satanás que me abofetee para que no, ¿qué? Me enaltezca sobremanera, ¿no? Que no se pusiera muy orgulloso
de lo que había experimentado con Dios, ¿no? Y ese aguijón le estaba atormentando, ¿no? 8. Respecto a lo cual 3 veces, ¿cuántas veces le rogó? 3. ¿Cuál 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí? Que lo quitara. Pero ¿qué sucedió? Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dijo a Pablo, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. O sea, no le quitó el aguijón, ¿viste? Aunque lo pidió 3 veces. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Él se va a gloriar, no es una debilidad, es gloriarse en la debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Tiene gozo en esas debilidades. Él entendió la voluntad de Dios en ese momento que le pidió. Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire todo lo que dice Pablo, mis hermanos, al final de ese versículo, que dice, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, ¿no? Materiales, ¿no? En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que le hace fuerte a Pablo es reconocer que es débil y que está actuando en su vida el poder de Dios para sostenerlo, ¿no? Para sostenerlo. Ese es el ejemplo que nos da Pablo. Mis hermanos, cualquiera que sea tu aflicción que estés viviendo, sea moral, espiritual, como dijimos, física, lo más eficaz que puedes hacer es orar a Dios, tener comunión con el Señor y entregarle esa aflicción, pedirle sabiduría, como ya dijimos. Por eso Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esa palabra oración, haga oración, la podemos traducir como no dejes de orar o continúa en oración o también no cese de orar. En varias traducciones y en el texto original es un orar continuo. ¿Cuántas veces, mis hermanos, estamos en aflicciones y si no vemos el resultado ahí mismo, dejamos de orar? Tenemos que continuar orando en esa aflicción. Cuando pase toda la aflicción, también debemos seguir orando, dentro y fuera de esa aflicción. Aquí nos sugiere Santiago que es una súplica a Dios continua, que no cesa, es permanecer en oración en esa aflicción. Mis hermanos, la oración es el aspecto más importante en la vida de un cristiano. Vamos a verlo por qué. Mis hermanos, la oración no es un ritual o susurrar frases bonitas. La oración no es una meditación pasiva. La oración es dirigirse directamente a nuestro Dios. ¿Te imaginas que tenemos el privilegio de orar a un Dios que es espíritu? A un Dios que está en el universo, que es infinito, que no tiene principio ni fin, y podemos comunicarnos con el Dios que creó los cielos y la tierra, las cosas invisibles y visibles. Tenemos ese privilegio nosotros a través de Cristo Jesús. Y Dios espera que estemos usando ese privilegio, que no tiene cualquiera, mis hermanos. Esa oración comunica nuestra alma con el Señor, creador de nuestra alma. La oración nos permite muchas veces experimentar la asombrosa presencia de Dios. El Señor nos está acompañando. Mis hermanos, oramos para alabar a Dios, para darle gracias y decirle cuánto le amamos, y decirle gracias por salvarnos. Oramos para disfrutar de su presencia. Oramos para hacer peticiones también, pero también para que nos oriente en la vida. Oramos para pedirle también sabiduría. Pero ¿sabes una cosa? El Señor también se deleita en su pueblo.
No sé si usted ha escuchado esa palabra. El Señor se deleita en su pueblo. Mire, el Salmo 149, 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Se contenta o se deleita en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Y a veces yo me pongo a pensar, pero el Señor, ¿qué dio en nosotros para deleitarse? Quizás es lo que Él ha puesto en nosotros, ¿no? Que hace brillar el mismo rostro de Dios hacia Él. Es lo que ha puesto en nosotros para que Él se pueda deleitar, pero es motivo de gran regocijo para nosotros buscar su presencia, mis hermanos, en medio de las dificultades. La oración es la comunión con Dios. Ese es el corazón de la oración. Podemos orar al Señor para pedir, sí, para interceder, para pedir sabiduría, pero el corazón de la oración es la comunión con Dios. Es hablar con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Ese es el corazón, ese es el centro de la oración. Es lo más principal en nuestras vidas. Todo cristiano está definido por su oración, para que me entiendas. ¿Qué tiempo de oración inviertes en tu vida? Tu vida de oración deja ver qué tan creyente y qué tan cristiano eres. Tu vida de oración refleja qué comunión tienes con Dios. Siendo el corazón de esa oración la comunión con Dios, hablar con Él. Hoy te pregunto, hermano querido, ¿inviertes tiempo en la oración, en comunicarte con Dios? ¿Te estás tomando en serio en tu vida como creyente la oración? Hermanos, tienes que ir desarrollando ese hábito de orar. Mucha gente dice, no sé cómo orar, no sé cómo orar. Pues haz como los discípulos, Señor, enséñame a orar. Es que no tengo deseos de orar. ¿Sabes cómo vienen los deseos de orar? De orar, orando. ¿Sabes cómo aprendes a orar? Orando. No hay otra forma, mis hermanos. No va a llegar de la noche a la mañana y ponerte a orar y tener una comunión con Dios. No es algo que suceda de la noche a la mañana, es un proceso, no es algo que sucede por sí solo. Tienes que comenzar tú a dejar una oración, una hora determinada cada día, porque si no se te va a pasar el día y no lo vas a hacer. Vas a decir, cuando tenga tiempo voy a orar. Tienes que dejar una hora determinada en el día, que muchas veces va a implicar sacrificio de dejar cosas que son secundarias e ir a hacer lo más importante, a tener comunión con tu Dios, con el Señor que te creó y te salvó. Comienza por ti esa búsqueda y comienza en dejar el mundo y enfocarte en las cosas de Dios, sabiendo que es lo más importante. Recuerda que Pablo dijo, orad sin cesar. Y eso significa no estar todo el tiempo de rodillas, sino todo el tiempo tener presente que Dios está con nosotros. Dios todo el tiempo está con nosotros. ¿Debemos hablar todo el tiempo con Él? Eso es orar sin cesar. El creyente es invitado a orar continuamente, incesantemente. ¿Recuerdas lo que dice Efesios 7:18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando con ello, dice aquí, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que nos dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. No importa el tiempo, tenemos que estar orando. Con toda oración, súplica, ruego. En el Espíritu significa con respecto a la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y velando en ello, ahí, perseverando. Y súplica, no solamente por ti, sino por todos los santos. ¿Y los santos quiénes son? Los hijos de Dios. Ahí tenemos que estar. Mire el privilegio que podemos nosotros o que tenemos nosotros al acercarnos a la oración. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
puedes acercarte confiadamente a Dios. Porque eres su hijo. Porque el Señor nos ama. El Señor ama a su pueblo. Inclina su oído hacia nosotros. Acércate confiadamente. Tenemos acceso a ese trono de la gracia gracias al Señor Jesucristo. Lo tenemos, mis hermanos. ¿Por qué no vamos a hacerlo? ¿Por qué no nos descuidamos en eso muchas veces? Y también Pablo nos dice que debemos hacer esa oración, como lo dice Colosenses 4:2. Aquí lo tengo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. También dar gracias a Dios. Colosenses 4:2. Perseverar en la oración, perseverar. O en la aflicción, o no estemos en aflicción. Perseverar, velando en ella con acciones de gracias. Ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Mire que nuestro Dios es la fuente de consuelo para nosotros. Es un verdadero consuelo para nosotros. Pablo dice que es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, sino en todas, como dice 2 Corintios 1:3. Pedro también nos habla acerca de esa oración que debemos hacer nosotros para poder descansar de esa aflicción. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces no ponemos toda la ansiedad. Oramos a medias. Señor, estoy afligido. Le entregas las cargas y te levantas de tus rodillas igual como te arrodillaste, con la misma aflicción y la misma ansiedad, porque nos faltó fe para pedirle al Señor. O quizás insistencia en la oración. El Señor quiere que insistas más. Quizás te levantas así, un poco más descansado, pero tienes que seguir orando, perseverando. Eso según el plan de Dios, mis hermanos. ¿Dónde puedes orar? En cualquier lugar. Específicamente en tu cuarto, cerrando tu puerta y tener intimidad con el Señor. Eso debe ser prioritario. Una hora específica. Pero podemos orar en cualquier lugar. Hasta en un avión puedes orar. Estás en el viaje y estás orando en un avión. En el coche, en un tren. Puedes orar en cualquier lugar porque el Señor está con nosotros. Tanto así que se puede orar en cualquier lugar. Que recuerdas a Jonás. Oró dentro del estómago de un gran pez. Y ahí lo escuchó el Señor. Él dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Jonás 2:7. Desde ahí, en esa angustia, el Señor le escuchó. No hay excusas para no orar al Señor. No hay excusas para tener una comunión con el Señor, para hablarle, para agradecerle, etc. Mis hermanos, el mismo Señor Jesucristo recurrió en momentos difíciles, muy difíciles de su vida, a la oración. Y vamos a ver ese ejemplo precioso en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, 36 al 46. Evangelio de Mateo 26, 36 al 46. Jesús está en el Getsemaní, está orando con mucha tristeza. Sígame ahí en su Biblia. ¿La tenemos ahí? Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de una profunda tristeza. Estaba muy triste. 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, se sentía morir. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, no se duerman, le estaba diciendo ahí. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si
si es posible, mira, pasa de mí esta copa. Él no dijo, declaro que se vaya la copa. ¿Sí? Es una orden, ¿no? Él no decretó, él no declaró, dado por hecho, él fue a la voluntad del Padre. Dice, Padre mío, si es posible, ¿no? Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía a qué se iba a enfrentar, una muerte difícil, violenta. Pero dice, Señor, que no sea como yo quiero. ¿Quién quiere pasar por esa aflicción? Nadie. Pero el Señor dijo, como tú quieras. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para no entrar en ¿qué? No entráis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Vuelve por segunda vez a orar. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. De nuevo, 2 veces estaba orando. Qué aflicción tan terrible tenía nuestro Señor, que quería levantarse de sus rodillas ya con fuerza. Él no desistió, el Señor no desistió, que hasta oró por segunda vez. Tercero, vino otra vez y los halló durmiendo. Fue otra vez donde sus amigos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, estaban dormidos. 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Lo mismo, si pase de mí esta copa, yo no quiero pasarla, pero si es tu voluntad, Señor, hágase. Entonces, versículo 45, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ya el Señor le había respondido, el Padre, ¿no? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mira, encontró la voluntad de Dios acorde a su corazón. Y esa es la oración, mis hermanos. Encontrar la misma voluntad de Dios. Ahí es contestada la oración. No oramos a Dios para torcer el brazo, oramos a Dios para que nuestro corazón se conforme a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Hasta que se conformó y encontró esa voluntad del Señor, Él dijo, ya, ha llegado la hora. Por eso el versículo 46 dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mira la fortaleza del Señor. Mira la decisión a hacer la voluntad. Porque se había fortalecido en el Padre en oración. Había velado. Había orado. Insistió 3 veces. Tenemos que insistir, mis hermanos. Estás en aflicción, persiste 1 vez, 2, 3, las que sean necesarias. Persiste. No abandones la oración, que es lo que te va a hacer dar fortaleza en la aflicción. No desmayes. El Señor oró en Getsemaní que la copa le fuese quitada, pero no fue así. Tenemos que entenderlo. No podemos predicar el Evangelio a la mitad. Que Dios quiere, como dicen por ahí el falso Evangelio, que Dios quiere darte todo lo que tú le pidas. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres? No. El Padre le dio la fortaleza que necesitaba para ir a la cruz. No se la quitó, le dio fortaleza para ir a la cruz, para morir por nuestros pecados. Y es en las aflicciones donde nosotros podemos tener la fortaleza para afrontar esas aflicciones. Si es el deseo del Señor que las pasemos. ¿Nos puede librar? Sí. Pero si Él quiere que pasemos esas aflicciones, nos va a dar fortaleza. Mis hermanos, el Señor, tú no ves aquí que murmuró. Él no huyó de la prueba, como nosotros hacemos muchas veces. Huimos de las pruebas. Huimos en rendir cuentas con el hermano, cuando ofendemos, cuando pecamos. Nos vamos. No queremos afrontar las cosas. No queremos afrontar las aflicciones. Queremos huir y pensamos que huyendo será la solución. No, la solución es orar. Conformar nuestro corazón al corazón del Padre. ¿Dios puede mover la aflicción? Claro que sí.
Si esa fuera la voluntad, gloria a Dios. Si no es, nos va a dar fortaleza para resistir a los problemas, para resistir a la tentación, para resistir a esa tristeza, a esa frustración, y no desmayar, y no desboronarnos, no derrumbarnos. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que Él no nos va a dar unas pruebas, unas aflicciones más allá de nuestras fuerzas, porque Él nos ama. Él no quiere terminar con nosotros. Él no nos odia. A veces pensamos, Señor, ¿qué es esto que estoy pasando? Pero el Señor está haciendo a la medida de cada uno de nosotros la aflicción. Unos soportan más y otros soportan menos. Y el Señor sabe qué dar a cada quien, qué es lo que puede soportar cada persona. Hermano, esto es amor de Dios puro. Saber que Dios te está dejando pasar por esa aflicción según lo que puedas soportar. Eso solo lo puede hacer un Dios que es omnisciente. Un Señor que nos ama. No te va a dar algo más fuerte que no puedas soportar, aunque en tus fuerzas y en tu mente y en tu corazón pareces que ya vas a desmayar. Y ya cuando llega a ese punto, el Señor se manifiesta y dice, gracias Señor, llegaste en el momento justo. Y Él va a llegar. Que esa aflicción tampoco, o en la carta, esa aflicción estaba afectando a los hermanos porque no estaban sirviendo como quería Santiago. Afecta a esa aflicción en el servicio a los demás, en la comunión con los demás. Pero no debe ser así. No faltes a la iglesia, no faltes con la comunión con los hermanos. Pide oración a ellos también. Pide oración a los pastores, a los hermanos, a la congregación, para que puedas soportar esa aflicción. Y no te apartes, ¿no? Mucha gente cuando llega a esa aflicción lo que hace es dejar todo, ¿no? Todo su ministerio, digo ministerio como servicio, ¿no? El servicio a la iglesia, lo deja, porque no está lleno, no está bien. Pero debemos estar todo el tiempo sirviendo al Señor, como lo hizo el Señor Jesucristo, en persecución, con improperios, señalándote. Tenemos que seguir obedeciendo al Señor y sirviéndole. ¿Y cómo lo podemos hacer? En oración, para fortalecernos. Bien, continuamos. La segunda parte. Santiago, versículo 13, dice, volvamos ahí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora nos dice, ¿está alguno alegre? Cante, ¿qué? Alabanzas. ¿No? Santiago tiene el mismo consejo para el afligido y para el alegre. ¿Sabes cuál es? Lleva todo al Señor. ¿Estás en aflicción? Llévalo al Señor. ¿Estás alegre? Lleva esas alabanzas a quién? Al Señor. Todo debe ser al Señor. ¿Está alguno alegre? Esa palabra alegre significa de buen ánimo. Es el gozo que se produce como resultado de la obra del Espíritu Santo en el creyente, que nos trae gozo en las dificultades. Aunque estemos rodeados en angustia, en problemas, podemos experimentar la alegría, el gozo de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué debe hacer el que esté alegre, según Santiago? Cantar alabanzas. Y aquí esas alabanzas se traduce como cantar salmos o salmodiar. Y salmodiar es cantar salmos que se están refiriendo a los salmos de la Biblia, ¿no? Y sabemos que si tomamos esa sugerencia, el cántico es un mandamiento de la iglesia que lo daba Pablo a la iglesia. Recuerda que todo lo que vemos en la palabra de Dios tiene que pasar por las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo nos reafirman o no las cosas que debemos hacer. Por ejemplo, las danzas. Las danzas las habla pocas veces en la Biblia, en los Salmos, danzar. Pero Pablo ya no habla más de danzas. ¿Qué quiere decir eso a la iglesia? Que no debemos que danzar, así de sencillo. Debemos tomar todas las cosas que vemos en la palabra de Dios y pasar por el filtro de los libros, las cartas de Pablo dirigidas a las iglesias. Y Él nos dará una luz si hacerlo o no hacerlo. O si ya prescribió o debemos hacerlo de otra forma. O si en el tiempo ya pasaron. En este caso es un mandamiento establecido para la iglesia, ¿no? Que debemos cantar himnos y que sobre todo salga del corazón. Mira lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 19. Dice así:
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Debe ser de corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Mire qué diciente, cómo lo dice, cómo debemos hacerlo, ¿no? El creyente debe estar basado en ¿qué? En la palabra del Señor. Vamos aquí un momento antes de ir acá. Mira lo que dice Colosenses 3, que es también concordando con lo que dice Pablo en Efesios. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Para nosotros poder cantar himnos y cánticos que le agraden a Dios, ¿qué tenemos que hacer primero? Que en nuestro corazón more en abundancia la palabra de Cristo. Esa palabra de Cristo, mis hermanos, es lo que Cristo predicó. Sabemos que Cristo es conocido como el Verbo de Dios, es la palabra de Dios. Es la inspiración de Dios, lo que Él pensaba, sus obras, sus intenciones, sus motivaciones. Cuando dice Pablo aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, es que este libro more en nosotros, lo hagamos parte de nosotros, para cantar himnos que agraden a Dios. No que nos agraden a nosotros mismos, porque aquí los himnos son para Dios. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Primero, la palabra de Dios, nos llenamos de la palabra para exhortarnos, para enseñarnos unos a los otros. Sabemos que la Escritura dice que todos los cristianos estamos llamados a enseñar la palabra. Y eso se llama discipular. ¿Cuándo tuviste tu último discípulo? Recuérdalo. Que te sentaste con esa persona a enseñarle qué era la salvación. ¿Cuándo fue tu último discípulo? Contéstate. Todos estamos llamados sin excepción a ser discípulos, a enseñar la palabra uno a uno. Eso es bíblico. Dice, por eso la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Debe ser de corazón. No para que me escuchen, no para que me alaben. Dice, cantando con vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Dice salmos e himnos porque esos salmos o ese himno, lo que se llama en teología la himnología, que tenemos que seguir los himnos, y esos himnos expresan, o esos salmos expresan directamente una alabanza a Dios. Es una alabanza directamente a Dios. Por eso Pablo dice salmos e himnos, que eso encierra que la alabanza debe ser directa a Dios. Dice cánticos espirituales, se limita a temas sagrados, a temas bíblicos. Pablo está encerrando para que el creyente no se vaya a hacer otras cosas, a cantar otras cosas, ni a expresar su devoción a Dios con otras cosas. Pablo nos está diciendo aquí que deben ser cantadas alabanzas dirigidas a Dios. No cantos triunfalistas, no cantos humanistas, donde el primero es el ser humano. ¿Sí? Mi milagro, ¿sí? Quiero mi milagro. Hazme, ¿no? Declaro, confieso que para mí, frases que están en muchas músicas, que no son himnos, que están en la palabra de Dios. Tenemos que cantar la palabra de Dios con toda sabiduría, con acciones de gracias. Mis hermanos, los himnos son para Dios. Y si son para Dios, ¿a quién le debe gustar? ¿A quién le debe agradar? No importa si no te agradan a ti, no importa si no te gusta a ti, porque las alabanzas no son para ti. Ni el ritmo, ni las músicas, ni la letra. No es para ti. Si tú estás diciendo que no te gustan las alabanzas, si no te gustan los himnos, sobre todo los himnos,
estás diciendo que quieres alabanza para ti mismo. Las alabanzas son para Dios. Mira, recordaba una vez, ahora recuerdo, en misiones, cuando fui a un lugar de Latinoamérica muy, muy pobre. La iglesia no tenía paredes, solamente tenía un techo. Y el pastor era el único que cantaba. Y tenía una guitarra muy vieja, desafinada, pero cantaba himnos expresos de la palabra de Dios. Cantaba la palabra. Pero ahora hay mucha tecnología, instrumentos costosísimos, luces, una cantidad de cosas cantando fuera de la palabra de Dios. El pueblo puede estar cantando herejías a Dios y no se da cuenta. Es más, músicas que parecen de Dios son cantadas por grupos que van enseñando falsa teología, falsa palabra. Y no debemos cantar esas músicas. Son personas que creen en otro evangelio. Esas músicas nos pueden llevar a hacer un clic. Y ese clic nos lleva a la página de su iglesia. Y esa iglesia le das clic a las prédicas. Y esas prédicas tienen veneno. Son falsa doctrina. Y por muchas músicas bonitas y con ritmos bonitos y aparentes letras, mucha gente ha hecho clic y se ha servido de esas prédicas que son falsa doctrina. Mis hermanos, debemos cantar la Biblia. No debemos cantar herejías, debemos saber lo que estamos cantando. Por eso, usted que me está viendo por el internet, qué bueno que lo más fantástico que puede haber en una iglesia es que el líder de alabanza sea un pastor, porque conoce teología y sabe qué cánticos son bíblicos para edificación de la iglesia y para la alabanza del Señor. Tenemos que entender que los cánticos deben agradar al Señor, no a nosotros. No es su métrica, no es su ritmo, no es la letra bonita, es que sean bíblicos para el Señor, para agradar al Señor. Y ahí es donde nosotros debemos morir a nuestra carne. Un cristiano maduro, ¿sabes qué hace? Cuando conoce la palabra, comienza a amar los cánticos puros. Cuando ama la palabra y la entiende, comienza a amar los cánticos que hablan la palabra, sin importar quién la cante, cómo la cante, o qué están expresando para su corazón. Porque son para Dios. Ese es un cristiano maduro, mis hermanos, que sabe que ese cántico va a subir al cielo. No importando quién lo haga o cómo lo haga, o si no es el ritmo preferido mío, ¿no? Porque hay muchas veces que no, ese ritmo no me gusta. No. ¿Qué le agrada a Dios? Porque la alabanza no es para nosotros, mis hermanos, la alabanza es para el Señor. Los salmos, los himnos conducen a la gloria de Dios, dale gloria a Dios. Y le expresamos gratitud. Mire lo que dice, puse algunos ejemplos de esos salmos. Mira lo que dice el Salmo 98, 4, 6. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y a cantar. Mira, podemos levantar la voz. Por eso muchas veces yo dejo cantar para escuchar, porque es precioso que los hermanos canten. Aplaudid, cantad salmos. ¿Cantar salmos a quién? A Jehová, con arpa y voz de cántico, o aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Aunque no tengamos instrumentos, debemos pronunciar con nuestra boca ese cántico. Mis hermanos, ambas, la oración y cantar himnos, son esenciales en la fortaleza espiritual del cristiano. Esas dos cosas. Hacer oración. Ya. Pero tenemos que tener un cuidado, mis hermanos, cuando estamos muy alegres y muy gozosos. ¿En qué aspecto? En que muchos cristianos, cuando están bien, cuando están alegres, cuando todo va bien en su vida, ¿sabes qué hacen? Se comienzan a alejar de Dios. No comienzan a orar, porque todo va muy bien. Debemos hacer todo lo contrario. ¿Estás bien? Dale acción de gracias al Señor. Canta alabanzas. Canta alabanzas, mis hermanos. Pero también podemos encontrar otra cosa, que un creyente maduro también puede cantar mientras sufre. No lo dice Santiago, pero lo dicen las cartas. ¿Y sabes quién lo dice? Pablo y Silas.
Hechos 16, 25, dice: Pablo y Silas, cuando se encontraban sufriendo en la cárcel de Filipos, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aquí la palabra himnos, dentro del contexto, dentro del texto, nos sugieren himnos que cantaban los judíos. El Salmo 115. Cuando el Señor Jesucristo y los apóstoles se fueron del aposento alto, cantaban himnos, y esos himnos eran el Salmo 115. Que eran cantos también que se usaban en la Pascua, eran cantos que se sabían ellos. Estaban cantando el Salmo. Aquí se sugiere que esos himnos a Dios, o anteriormente en Colosenses, himnos, se refiere a ese himno. O sea, que era un himno que hablaba directamente de la palabra de Dios, no invención de ellos. Como los que dicen por ahí que debemos hacer un cántico nuevo y comienzan a cantar cosas nuevas. No, esos himnos están aquí. Sí, es lo que nos quiere traducir a nosotros, es cantemos la palabra de Dios. Mira, Pablo y Silas estaban en la aflicción. Si tú lees el versículo 16 de Hechos, antes de que los metieran en la prisión, ¿qué hicieron? Le dieron azotes. Su cuerpo estaba ensangrentado. Y esos cepos muchas veces los dejaban en unas posiciones difíciles. Por ejemplo, tú sentado en el piso, ponían el cepo en los dos pies, te ponían el cepo en el cuello y en las manos. Y estaba sentado así por horas. Y el dolor en la espalda era terrible. Y así estaba Pablo y Silas, ensangrentados, con sufrimiento físico. ¿Pero qué hicieron? Comenzaron a alabar al Señor con himnos. Y dice que todos los presos lo escucharon. Estaban dando testimonio, mis hermanos, de lo que iba a hacer. Tanto así fue el testimonio que el carcelero le hablaron de Jesucristo, ¿no? Pablo y Silas, aún inmóviles, empezaron a cantar, pronunciando con su boca himnos al Señor, el himno al Señor, que puede ser el Salmo 115, el Salmo 118 o 113. Y eso, mis hermanos, trajo una bendición, y fue que las puertas de la cárcel se abrieron y los cepos se cayeron. Un milagro de Dios. Y ellos pudieron salir de la cárcel. Y a veces podemos salir de la cárcel de la tristeza, de la cárcel de la aflicción, cuando adoramos a Dios. Y cuando el centro no es nuestra aflicción. Escucha bien esto. Muchas veces en nuestra vida el centro es la aflicción. Pensamos en la aflicción, pensamos en mi sufrimiento, pensamos en lo que estoy pasando y se nos olvida Dios, ¿no? El centro debe ser ¿qué? Dios. Para que me libre de esa aflicción. Para honrar a Dios. No cantamos para que Dios nos libre, porque esa es otra cosa. Ese es otro mal concepto. Dice que la oración liberta. Cantemos una alabanza para libertación, ¿no? La alabanza es para ¿quién? Para Dios. Que Dios quiera libertar es otra cosa. Pero no cantamos alabanzas para que Dios nos liberte. Cantamos a Dios para honrar su nombre, para adorarlo y exclamarle que Él es el único Dios en nuestras vidas y es nuestro Padre, que nos da todo consuelo en la aflicción. Mis hermanos, el consejo de Santiago, tácito, corto, es: ¿estás afligido? Ora. ¿Estás alegre? No descuides la oración, no descuides tu alabanza. Canta alabanzas a Dios. Las dos cosas, el estar alegres o el estar en aflicción, nos debe llevar a una sola cosa: a Dios, a buscar refugio en Dios, a buscar la respuesta en Dios. Aprendamos del Señor Jesucristo. Cuando estaba en aflicción fue al Padre y oró al Padre pidiendo su voluntad. Él pidió su deseo: Señor, yo no quiero pasar por eso. Mira lo interesante. Él pidió en oración su deseo. Mi deseo es no pasar, pero hágase tu voluntad, Señor. Y persevera en esa oración hasta que te levantes fortalecido. No importa, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias. Y en ambos casos glorifica a Dios. Si te sacó de la aflicción, gloria a Dios. Y si te quiere permanecer en la aflicción, gloria a Dios. En ambos casos, Dios está contigo en la aflicción. Oremos al Señor.